la vida, amén. Y estos temas son muy interesantes y muy importantes porque los jóvenes necesitamos tener conocimiento de Dios, amén. Ya que, por ejemplo, en estos tiempos, en esta actualidad, hay muchos jóvenes en el mundo que de pronto tienen hasta conocimiento y no son cristianos. Entonces nosotros sabremos cómo debatir este tipo de temas, amén. Hemos venido aprendiendo lo que son doctrinas, la oratoria, homilética y todo eso, temas de mucha importancia. Bueno, y en esta tarde el tema es la exégesis y hermenéutica, amén. Exégesis y hermenéutica. Y bueno, vamos a empezar orando para que el Señor hable de una manera muy especial y nos ayude, amén. Nos ayude a entender esta palabra. Aleluya. Vamos a orar. Soberano y eterno Cristo, Rey de la Gloria. En esta hora te damos gracias, mi Dios amado, porque tú eres bueno, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor Padre amado, para poder aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos capacites, nos ayudes, Señor. Toma mis labios, Señor, para así poder hablar tu palabra y enseñar, Padre amado. Te pido en el nombre de Jesús que tú abras la mente y el corazón de cada uno de los jóvenes que se encuentran aquí, Padre amado, y que esta palabra, Señor, cause efecto en ellos, Señor Padre amado, y la pongan por obra, Rey de la Gloria. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pues vamos a leer lo que es el concepto de exégesis y también un concepto sobre lo que es hermenéutica. Bueno, pues la palabra exégesis o el concepto de exégesis dice que exégesis es una explicación o interpretación de un texto, en especial de la Biblia. Exégesis es una interpretación de un texto, pero en este caso vamos a hablar de la Biblia, ¿no? Esta palabra procede del griego exégesis, que significa explicación o relato, derivado de la palabra exegeomai, que indica exponer e interpretar. Amén. Entonces la palabra exégesis quiere decir exponer a interpretar. Exégesis y hermenéutica son sinónimos que se emplean indistintamente en muchos casos. Entonces, en ciertos casos la exégesis con la hermenéutica, en ocasiones se le da a la palabra hermenéutica una matiz más espiritual en lo relativo a los significados, mientras que el término exégesis puede tener un componente más centrado en la literalidad, con la intención de construir el significado original. Amén. Entonces ahí vamos viendo que la exégesis y la hermenéutica se usan como sinónimos. Amén. Pero la hermenéutica se aplica de una manera más espiritual. Y la exégesis se aplica en lo que es la literatura y todo eso. La persona que desarrolla esta tarea se llama exégeta y es quien se encarga de explicar el significado. El significado. Dice, un texto sin incluir sus interpretaciones personales, personales, o lo que el texto significa para él. Por el contrario, el autor del texto, él explica no lo que él entiende, sino lo que de pronto el escritor quiere decir. Entonces la persona que practica la exégesis se le denomina o se le llama exégeta. ¿Por qué? Porque él se encarga de interpretar lo que el escritor de pronto dijo. Entonces, por eso se le denomina exégeta, pero sin incluir su interpretación de pronto lo que él entendió, sino que hacer entender lo que de pronto el escritor, un escritor escribió y él hacerlo entender o de pronto de una manera más clara. Amén. Entonces, esa es la exégesis. En la hermenéutica, el concepto de hermenéutica dice que la hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos, bien sean de carácter sagrado, filosófico o literario. Entonces, sabemos, aquí nos damos cuenta que la palabra hermenéutica no simplemente se relaciona en lo que es la Biblia, sino que es a cualquier texto que necesita una interpretación. ¿Ven? Dice, asimismo, a través de la hermenéutica se pueden encontrar el verdadero significado de las palabras tanto escritas como verbales. ¿Ven? Dice, la hermenéutica tiene como propósito establecer pautas y reglas para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Esta debido a que cualquier documento escrito está expuesto a una mala interpretación. De ahí que la hermenéutica ha creado reglas para protegernos de los errores de interpretación. Amén. Entonces se dice que la hermenéutica nos ayuda también a poder, en este caso, a poder interpretar la Biblia y a corregirnos de pronto de los errores que
de las personas que de pronto tienen o malinterpretan la Biblia. Entonces la palabra hermenéutica o la hermenéutica nos ayuda a corregir de los errores y a tener una buena interpretación en lo que es la Biblia. Amén. Como les decían antes, a veces la exégesis y hermenéutica se aplican como sinónimos. ¿Por qué? Porque van de la mano. La palabra exégesis quiere decir exponer algo, explicar algo. Amén. Y la hermenéutica va de la misma mano. ¿Por qué? Porque es interpretar. Entonces la hermenéutica y la exégesis van de la mano. Se usan como sinónimos. Dice, pero la hermenéutica es una disciplina más amplia que abarca comunicación escrita, verbal y no verbal. La exégesis se centra principalmente en los textos. Amén. La exégesis se centra principalmente en los textos. Entonces, la hermenéutica como sustantivo singular se refiere a un método particular de interpretación. Amén. Vamos a leer en Segunda de Timoteo 2:15. Amén. Su Biblia la tiene ahí, habrá en Segunda de Timoteo 2:15. Ahí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, estos temas, como les decía antes, son muy importantes porque nosotros tenemos que, por medio de estos temas, de la hermenéutica, la exégesis, nosotros vamos a llevar a procurar a manejar muy bien la Biblia. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, hay personas que de pronto no tienen este tipo de conocimiento. Pero qué bueno es que el Señor en esta tarde ya el Señor nos ha dado la oportunidad de aprender. La palabra exégesis es tener un conocimiento sobre la Biblia, porque en este caso estamos hablando de hermenéutica y exégesis sobre la Biblia. Entonces, exégesis es tener conocimiento de la Biblia. Amén. Donde llegamos a interpretar lo que, como les decían antes, lo que el escritor escribió en este caso. Y por ejemplo, el exegeta, él llega a hacer interpretar de una manera más clara. Porque si es, por ejemplo, hay palabras en la Biblia que son palabras clave. Pero ¿a qué nos ayuda el exégesis? El exegeta nos ayuda, por ejemplo, a poder interpretar aquella palabra. Porque como veíamos en antes, el exegeta se enfoca mucho en lo que es la literatura. Amén. Entonces, por eso es muy necesario practicar la exégesis. Y la hermenéutica nos ayuda a interpretar la Biblia de una manera aún más espiritual. Entonces, por eso es que la exégesis y la hermenéutica no se pueden separar. ¿Por qué? Porque con la exégesis, el exegeta, por ejemplo, ayuda a interpretar lo que de pronto el escritor escribió, a darlo de una manera más clara. Y la hermenéutica nos ayuda a interpretar ello, pero de una manera muy espiritual. Amén. De una manera muy espiritual. Entonces, por eso es que es muy importante la hermenéutica y la exégesis. Vamos a leer en Lucas 24:27. Amén. En Lucas 24:27. Abran sus Biblias en Lucas 24:27. Amén. Lucas 24:27. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras que lo que de él decían. Amén. En este pasaje conocemos la historia. Aquí es cuando Jesucristo se le presenta a los discípulos. Ellos iban camino a Emaús y se le aparece Jesucristo a los discípulos y los discípulos no le reconocen. Pero, ¿qué es lo que pasa en este versículo aquí? En este versículo es Jesús dando a conocer a Dios por medio de él. Amén. Entonces los discípulos no lo reconocen de pronto, pero Jesucristo, como vemos aquí, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Jesucristo empieza
a leerle lo que de pronto estaba en el Antiguo Testamento, si nos damos cuenta. Entonces él empieza como a declararle, como a interpretarle a aquellos discípulos aquello. Entonces esa es la palabra clave, no, les declaraba. La palabra declaraba corresponde al verbo griego, a un verbo griego que es dierminevo. Esa es la palabra declaraba, dierminevo. Entonces Jesucristo les declaraba. Entonces, ¿qué estaba empezando a usar Jesucristo? Estaba interpretándole, usando una hermenéutica para ellos. Entonces se daba, como les decía, se estaba dando a conocer. Estaba dando a conocer a Dios Jesucristo. Amén. Entonces esa es. Para la hermenéutica bíblica, en este caso estamos hablando de la hermenéutica bíblica, como decíamos, la hermenéutica no simplemente es basado en Biblia, sino que cualquier texto que necesita interpretación, pero en este caso, la hermenéutica bíblica es más profunda. ¿Por qué? Porque la hermenéutica bíblica tiene una disciplina. Y en esa hermenéutica se necesita aplicar aquella disciplina. Como lo decíamos antes, para cualquier mala interpretación. ¿Y cuáles son esas disciplinas? ¿Por qué? Porque la hermenéutica bíblica es netamente espiritual. Entonces, para que usted tenga una verdadera hermenéutica, usted tiene que aprender a depender de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos, si la hermenéutica bíblica es espiritual, usted necesita, o debe de espiritual, debe de enfocarse mucho en Dios para usted poder interpretar un texto. ¿Por qué? Porque ese texto se lo revela a Dios. O sea, un texto no, interpretar un libro, usar la hermenéutica en cualquier texto, es sencillo. ¿Por qué? Porque usted empieza a interpretar. En otro texto que de pronto necesita interpretación. Pero en este caso, la hermenéutica bíblica necesita que alguien se la muestre, que alguien se la revele. Y esa revelación solamente usted necesita de meterse en Dios, porque cualquiera no puede interpretar la Biblia de una manera espiritual. Y eso lo tenemos nosotros. Nosotros podemos interpretar la Biblia de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque Dios nos revela la palabra de Dios. Entonces, de esa manera aplicamos la hermenéutica bíblica en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos empieza a mostrar, Dios nos empieza, y otro caso, que por ejemplo tenemos la hermenéutica bíblica, Dios nos revela, pero esa hermenéutica bíblica se debe de aplicar en la vida del ser humano. Entonces, ese es el propósito de la hermenéutica bíblica, que usted entienda la palabra de Dios y que eso que usted entiende cause un efecto en su vida. O sea, que Dios haga eso que Dios a usted le ha mostrado, que esa revelación cause un efecto en su vida para que usted empiece a cambiar y por ese testimonio el mundo también llegue a Cristo. ¿Sí me entiende? O sea, la palabra hermenéutica no solamente es interpretar, sino leer, interpretar, y esa interpretación que Dios le ha mostrado, que usted la aplique en su vida. Aplicarla como cristianos, porque esa hermenéutica ya debemos de vivirla. Porque ¿de qué sirve nosotros que de pronto tengamos muchos conocimientos bíblicos, que de pronto sepamos mucha historia bíblica de esto y lo otro, o sepamos mucha exégesis, como le decíamos, porque la exégesis se enfoca mucho en la literatura, en la historia y todo eso? Pero si no aplicamos una hermenéutica bíblica en nuestra vida, aplicamos aquello que Dios quiere, no va a servir de nada. Entonces es necesario que aquella hermenéutica se aplique en nuestra vida, que vivamos para Cristo, para que el mundo vea la gloria de Dios. Amén. Entonces, ese es el correcto uso de la hermenéutica bíblica. Amén. La hermenéutica se dice que la hermenéutica también es el arte de interpretar la Biblia. Por lo tanto, hermenéutica también es ciencia y arte. La hermenéutica también es ciencia y arte. ¿Por qué? Ciencia, ¿por qué? Porque requiere conocimiento. En lo que es hermenéutica se necesita tener conocimiento. Y en el arte es porque nosotros tenemos que aplicar esa hermenéutica en nuestra vida. Nosotros la vivimos. Entonces, ciencia porque se requiere conocimiento y arte porque se practica. Esa hermenéutica se practica, o sea que no se queda ahí. Amén. La hermenéutica bíblica no solo son reglas que tenemos en mente, sino que es la manera cuando leemos la Biblia. Amén. Entonces,
la hermenéutica bíblica no es solamente un concepto que nosotros sabemos, que es interpretar esto, no, sino que la hermenéutica, como le decíamos, se practica. ¿Por qué le decían antes que se practica? Porque usted cuando lee la Biblia, usted lee interpretando. Amén. Usted cuando lee la Biblia, usted lee interpretando. No es como, por ejemplo, otro libro que usted lo lee. No, sino que cuando usted empieza a leer la Biblia, usted de eso que empieza a leer, usted empieza como a interpretar, como a querer entender lo que de pronto ese versículo dice. Entonces, por eso la hermenéutica bíblica se practica. Se practica. O sea, es decir, que nosotros siempre cuando leemos la Biblia estamos practicando hermenéutica. ¿Por qué? Porque estamos interpretando. Amén. Dice que la exégesis es un proceso más delicado y formal en la interpretación de la Biblia. Hace un análisis detallado de un texto, sea un versículo, un párrafo o un libro. Entonces, la exégesis se enfoca mucho, por ejemplo, cuando usted está leyendo, digamos, en este caso, un versículo. Usted ese versículo lo empieza a interpretar. Pero, ¿qué trabajo hace ahí la exégesis? Cuando usted empieza a enfocarse mucho en ese versículo, ese versículo usted no solamente lo quiere tratar de interpretar, sino que se mete mucho en fondo. Trata de poder, de pronto, si hay alguna palabra, aquella palabra usted empieza a investigarla, a indagar y a interpretar de pronto lo que el escritor quiso decir, y también empieza a aplicar la hermenéutica, a interpretarla, o sea, a interpretar como Dios se la empieza a mostrar. Amén. Entonces, por eso decimos que usted siempre cuando lee la Biblia, siempre hacemos hermenéutica. Amén. Cuando usted prepara un sermón, cuando usted prepara una clase, usted está interpretando la Biblia. Entonces, usted está haciendo hermenéutica bíblica. Amén. Entonces, ¿por qué es necesaria la hermenéutica en nosotros? Amén. ¿Por qué es necesario? Es una pregunta. ¿Por qué es necesaria la hermenéutica en nosotros? Dice que la hermenéutica es necesaria porque es el libro de Dios. Es la palabra de Dios para el hombre. Dios capacita al ser comunicación plena con él para que usted lo pueda entender. Eso es hermenéutica. Amén. Para que usted pueda entender a Dios, porque el hombre natural, como dice la Biblia, él no percibe las cosas del Espíritu. Vamos a leer en 1 Corintios 2:14. Y eso la Biblia lo dice ahí. Eso lo declara el apóstol Pablo. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Y dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se da cuenta? O sea, una persona natural, un hombre natural que de pronto no está metido en Dios, no puede entender las cosas que son espirituales. Por eso es que, por ejemplo, hay muchas personas que de pronto dicen interpretar la Biblia, pero la interpretan a su propia manera y no a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque como decíamos, como dice la Biblia, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Entonces, para que usted pueda entender la hermenéutica bíblica, usted necesita netamente meterse en Dios. Usted necesita ser espiritual, porque aquí va lo espiritual con lo espiritual. Amén. Lo carnal con lo espiritual no puede ir, porque la carne no puede interpretar las cosas del espíritu. Entonces necesitamos ser espiritual para poder interpretar las cosas de Dios. Que Dios nos muestre su palabra. Amén. Entonces, por eso, como dice Pablo, las cosas necesitamos interpretarlas por el Espíritu. En segundo lugar, la Biblia tiene un carácter espiritual. Un carácter espiritual. Eso lo reafirma Pablo también en 2 Corintios, ahí mismo 2, 9 y 13. El capítulo 2, versículo del 9 hasta el 13. Amén. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Se cuenta, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque
¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, el espíritu sabe lo de nosotros. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Se cuenta? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Entonces ahí nos damos cuenta que aquí Pablo nos reafirma que nosotros, para poder entender la Biblia, esto se acomoda con lo espiritual. O sea que a nosotros Dios no nos dio espíritu de hombre, sino espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque por medio del Espíritu Santo se empiezan a interpretar las cosas de la Biblia, se empieza a interpretar lo espiritual, amén. Entonces, aquí es donde Pablo nos muestra las cosas que Dios revela. Puede ser comprendida solamente por el Espíritu Santo, por lo tanto, nosotros debemos reconocer que la Biblia tiene un carácter espiritual, además de celestial, porque la Biblia es celestial. Entonces nosotros también debemos reconocer que la Biblia tiene un carácter espiritual, no como muchas personas la interpretan, porque hay muchas personas, yo en cierta ocasión veía que alguien tenía un debate con un hombre, y aquel hombre, por ejemplo, aquel hermano, tenía como un debate, pero aquel hombre empezaba solamente a mandarle textos bíblicos, textos bíblicos, textos bíblicos, pero no la interpretaba. Entonces hay una palabra que dice que un texto sin su contexto es puro pretexto. Amén. Entonces se necesita, para que uno hable la Biblia, se necesita poderla interpretar por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces eso es hermenéutica bíblica, se la practica, se la practica. Y también hay algo muy importante aquí, que hay una distancia entre Dios y el hombre. Y eso no permite que de pronto haya una hermenéutica bíblica. Amén. Hay una distancia entre Dios y el hombre, y eso genera la necesidad de la hermenéutica. Pero además, esa necesidad entonces tiene ciertas reglas de la hermenéutica específica para poder entender esa comunicación de Dios. Es como le decían antes, la hermenéutica no solamente saber argumentar la hermenéutica, no, sino que tiene reglas. Y esas reglas también son espirituales, porque para que usted pueda entender aquello, tiene que orar. Si usted no ora, ¿cómo va a recibir una revelación de Dios? Si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a recibir una revelación de Dios? ¿Cómo vamos a poder interpretar hermenéutica si no nos metemos en Dios? ¿Cómo vamos a poder interpretar la Biblia si de pronto no leemos? Aunque claro que es bueno, porque como les decía, la hermenéutica va aprendida de la exégesis. Entonces usted también es bueno que ese versículo lo indague, que busque, pero practicando también lo que es la hermenéutica, porque la hermenéutica es la que forma la vida de nosotros. Amén. Vamos, eso está en Romanos 5:12. Vamos a leer Romanos 5:12. Lo que les decía, que hay algo que impide que el hombre tenga esa comunicación con Dios. Y en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dese cuenta. Entonces, por eso, por naturaleza, el hombre es pecador. Por naturaleza, el hombre es pecador. Uno que nace, que no se ha bautizado por naturaleza, uno es pecador. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos perdona y nos hace nuevas criaturas. Amén. Entonces, por naturaleza, el hombre es pecador, y eso llega a tener genera a tener una necesidad de la hermenéutica para nosotros poder defender. Amén. Porque nosotros no nos podemos parar y hablar de Biblia si no tenemos un contexto, no tenemos una interpretación. Amén. Entonces, vamos a leer en Génesis. Abra su Biblia en Génesis 3. En Génesis 3. Génesis capítulo 3. Aquí vemos, como lo decía Pablo, que por un hombre, de pronto, porque en el mundo entró el pecado, amén. Entonces, por esa situación hay una distancia entre Dios y el hombre. Entonces, desobediencia del hombre, dice aquí. En Génesis 1 y 2, todos conocemos la historia. En Génesis 1 y 2,
tienen una comunicación muy bonita, tienen una comunicación, ahí no surge nada, pero ya en el capítulo 3, ahí surge como que un cambio, ahí surge como que algo dramático en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya viene, como dice aquí, desobediencia del hombre, entonces ahí viene como que un cambio, viene alguien, ahí viene como que otro personaje y se introduce en la comunicación de Dios y el hombre, y ese es Satanás. Entonces en el capítulo 1 y 2 todo va surgiendo bonito, el hombre tiene comunicación con Dios y eso es hermenéutica, porque como les decía, la hermenéutica es muy espiritual. La hermenéutica bíblica es netamente tener usted una comunicación hacia Dios y que Dios a usted le revele. Amén. Dice, pero la serpiente, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto no podemos comer. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Y aquí sucede que el hombre peca. El hombre peca y ahí es como lo recalca Pablo, ¿no? Por eso el hombre tiene una distancia entre Dios y el hombre. Entonces, el hombre peca, se deja convencer de la serpiente y el hombre peca, desobedece a Dios. Amén. Entonces, aquí, ahora el hombre interpreta con esto que leemos en Génesis 3, aquí ya el hombre, empieza a surgir una interpretación, pero ya no de Dios, ya no de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí viene, primeramente viene la mujer, dice, y la serpiente y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles que está en medio del huerto, dijo Dios. Dese cuenta, ella está interpretando, que está haciendo una hermenéutica, dijo Dios. Y esas son una de las primeras hermenéuticas que se encuentran en la Biblia. ¿Por qué? Porque la mujer estaba interpretando lo de Dios. Entonces ella dice, dijo Dios, no comeréis del árbol ni le tocaréis para que no muráis. Dese cuenta, ella estaba interpretando. Pero aquí surge otro punto, que en ese paso ella como que empieza a interpretar de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque el hecho de que interprete de una manera equivocada, ella va y come del fruto. Y entonces eso es lo que sucede. Aquí sucede que la mujer interpreta las palabras de Dios. Esto es en los primeros libros, como decía. Pero en el capítulo 1 y 2, la mujer y el hombre tienen una buena interpretación, pero ya en el capítulo 3 ya tienen ya interpretan, pero de otra manera, no a la manera de Dios, sino a la manera de ellos. Amén. Entonces, eso es lo que sucede en el capítulo 3. Y en el versículo 7, ahí surge otra interpretación. Ahí surge otra interpretación. Dice, aquí ellos interpretan a su manera. O sea, una mala interpretación porque se pusieron hojas. Entonces, des en cuenta, en el capítulo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Des en cuenta que ellos ahí fueron e interpretaron que tenían que hacerse delantales. ¿Quiénes dijo a ellos que tenían que hacerse? Nadie, ¿verdad? Pero ellos empezaron a interpretar que debían de hacerse delantales. Amén. En el versículo 8 dice, y oyeron a la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí hay otra interpretación. ¿Por qué? Porque ellos eso es una mala interpretación de ellos también, porque la Biblia dice que ante la presencia de Dios nadie se puede esconder. Entonces, dense cuenta que ellos interpretan, pero interpretan a su manera. Ellos como que tratan de esconderse de Dios, pero no pueden porque ante los ojos de Dios nadie se puede esconder. Entonces, también hay una mala interpretación. Entonces, en el versículo 7, cuando ellos se hacen ropas de hoja y todo eso, dice en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dense en cuenta, en el versículo 7 había una mala interpretación. ¿Por qué? Porque ellos hicieron esa ropa, pero ¿qué sucedía? Que Dios no aceptaba aquella ropa, no aceptaba lo que ellos se habían hecho y Dios le quita esa ropa y ellos empiezan, Dios les hace
una ropa de pieles. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ellos interpretan que debían de ponerse eso, pero Dios no aceptaba esa interpretación. Entonces, Dios les hace ropas de pieles. Asimismo, en el versículo 8, ellos interpretan mal. Ellos interpretaron que debían de esconderse de Dios, pero ante los ojos de Dios nadie se puede esconder. Amén. Amén. Entonces, eso lo dice en Salmo 139 del 7 al 10. Vamos a leer Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, del 7 al 10. Entonces aquí dice así, dice, ¿a dónde, aquí dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Él pregunta, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subieran los cielos, allí estás tú, dese cuenta. Si en el sol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí tu mano me guiará, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dese cuenta. Entonces, aquí el salmista está recalcando que Dios es omnipresente, que Dios está en todos lados y por eso nadie se puede esconder de Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo Adán y Eva? Estaban malinterpretando. Ellos se querían esconder, pero no podían porque ante la presencia del Señor nadie se puede esconder. Amén. Eso es lo que sucede ahí. Ellos están malinterpretando. Entonces, ante la presencia del Señor, nadie se puede esconder. Entonces, eso, ¿y por qué es necesario hablar esto? ¿Por qué este pasaje de Génesis? Porque esto se relaciona mucho con lo de ahora. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano, por realizar una mala hermenéutica o una mala interpretación de la Biblia, pueden llevar a la perdición a muchas personas. Amén. Uno por tener una mala interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque no aprenden a depender de Dios. Hay personas que de pronto leen la Biblia y quieren entenderla a su propia manera y empiezan a sacar un criterio diferente de pronto a lo que ellos quieren entender. Y eso sucede en muchas iglesias. No por criticar, pero es lo que sucede. Sucede que alguien empieza a leer la Biblia y empieza a interpretar, no, es que la Biblia dice esto, la Biblia dice el otro. ¿Y qué sucede? Empiezan a interpretar la Biblia de otra manera, no a la manera de Dios. Entonces, como les decía, por eso es necesaria la hermenéutica en nosotros. Debemos de aplicar la hermenéutica para el verdadero uso de la Biblia, para el verdadero uso de cómo poder interpretar nosotros la Biblia, que Dios nos muestre, no que nosotros entendamos por nosotros mismos. Mire, yo le cuento que en cierta ocasión, yo antes de estar en la iglesia apostólica, yo iba a otra iglesia, a otra denominación, una iglesia trinitaria. Y había un pastor que de pronto a mí me daba enseñanza, nos daban enseñanza los días miércoles, pero ellos empezaban a interpretar la Biblia de otra manera. Entonces resulta que a mí, en mi caso, unos hermanos de la iglesia apostólica me empezaron a visitar. Y me empezaron a dar la refán. Pero ¿qué sucede? Que yo como era muy cerrado, en ese tiempo yo no quería entender. Yo digo, no, si a la final, ¿cómo va a creer que Dios es uno? Yo decía, eso está equivocado. ¿Cómo van a creer Dios es uno si la Biblia dice que Jesucristo le pedía al Padre y cuando vio la paloma que eso tipificaba al Espíritu Santo y ahí están las tres divinidades? ¿Por qué surgía eso? Porque había una mala interpretación. ¿Por qué? Porque yo nunca le dije al Señor Señor, sabes que yo quiero entender tu palabra. Entonces estaba surgiendo, yo estaba interpretando, pero a mi manera. Entonces ¿qué estaba surgiendo ahí? Una mala interpretación, una mala hermenéutica. Entonces resulta que llegó un punto en que yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Porque yo ya estaba como que confundido, porque no entendía. Entonces en cierta ocasión llorando le dije al Señor, 1, 2 de la mañana, cuando toda mi familia estaba durmiendo ya. A mí siempre me gusta leer la Biblia en las madrugadas. Entonces yo empecé a pedirle al Señor. Yo no le dije, Señor, yo quiero que los hermanos me enseñen. No, aunque es muy bueno que si alguien tiene más conocimiento, es bueno acudir a un hermano. Pero en este caso yo estaba confundido. Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero entender la Biblia, pero que tú me la muestres. Yo no quiero que ni un hermano venga, ni un pastor me venga a enseñar porque estoy como confundido. Entonces, recuerdo que después de que yo me levanté de la oración, prendí la luz de mi cuarto. Entonces, ¿qué le dije al Señor? Señor, yo quiero entenderte, yo quiero entender tu palabra. Entonces yo empecé a leer la Biblia
Y los mismos versículos que yo en otro tiempo interpretaba de otra manera, después que yo me levanté esa madrugada de orar, yo me levanté llorando y le dije, Señor, yo te quiero entender, por favor, enséñame. Y me levanté y empecé ya a leer la Biblia, como a interpretarla. Pero ¿qué sucedió ahí? ¿Qué surgió ahí? Que Dios me empezó a mostrar aquellos versículos que yo en otro tiempo los entendía de otra manera, pero ahora los entendía ya no a mi manera, sino a la manera de Dios. Y yo empecé a comprender que Dios era uno. Yo empecé a comprender que Dios era el Hijo, que Jesucristo era el mismo Dios, que aquí no había vuelta atrás. Entonces yo empecé a comprender todo eso y me di cuenta que es necesario el verdadero uso de la hermenéutica. Entonces, para el verdadero uso de la hermenéutica debemos de practicarlo. La hermenéutica se practica. Nosotros como cristianos debemos de aprender a pedirle al Señor que nos muestre para no interpretar la Biblia de otra manera. ¿Me? Entonces el Señor me empezó a mostrar, empecé a entender que Jesucristo era Dios. Y créame que después que yo entendí, yo le dije a un hermano, ¿sabe qué, hermano? Yo me quiero bautizar porque yo ya era eso. Yo empecé a interpretar la Biblia de otra manera, de una manera más espiritual, porque Dios me empezó a mostrar. Y yo le dije a un hermano, hermano, ¿sabe que yo me quiero bautizar? Porque ahora sí yo entendí. A mí no me enseñó nadie. Dios me empezó a mostrar que Jesucristo era Dios. Dios me empezó a mostrar que Jesucristo era Dios. Después Dios me selló con el Espíritu Santo, me bauticé y por la gracia del Señor le estamos sirviendo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando uno le hace un verdadero uso de la hermenéutica, cuando uno aprende a depender de Dios, Dios le empieza a mostrar cosas sobrenaturales. Dios de pronto, un versículo que y a veces nos sucede a todos. Nos sucede a todos es que, por ejemplo, cuando estamos leyendo la Biblia, no podemos entender. No sé si a usted le ha sucedido, pero a mí me ha sucedido. Que cuando estamos leyendo la Biblia, nosotros no podemos entender ciertas cosas, porque son espirituales. Y a veces como que uno trata de investigar, tratando de aplicar la exégesis, y es muy bueno, uno trata, pero lo espiritual, lo natural no puede entender lo espiritual. Amén. Entonces, bueno, yo empecé a investigar y nada, pues, era la 1 de la mañana y no entendía, y en esa madrugada yo me puse a leer, porque me enfoqué mucho en un versículo que me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces yo me puse y me arrodillé y le empecé a decir al Señor en ese versículo, Señor, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere? Y es como que algo, yo no quería irme a dormir sin poder entender ese versículo. Entonces, ¿qué hice yo esa madrugada? Era la 1 de la mañana cuando yo estaba leyendo ese versículo. Y yo me puse a leer, me puse después de eso, me puse a orar. Me puse a orar como 1 hora más por ese versículo, dése cuenta. Por ese versículo yo me puse a orar como 1 hora, porque le dije, Señor, esto me llama la atención, pero no la puedo entender. Y me puse a orar. Y ese versículo lo empecé a entender a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque Dios me empezó a mostrar ese versículo. Entonces, ese es el verdadero uso de la hermenéutica. Que usted aprenda a depender de Dios. Que usted se enfoque mucho en lo espiritual. Si es verdad que debemos de, cuando alguien va a preparar un sermón o cuando usted va a leer la Biblia, es bueno investigar qué significa esta palabra, qué significa la otra. Es bueno porque uno, como decíamos, la exégesis se enfoca mucho en lo que es la literatura. Tratar de pronto hacer entender lo que el escritor quiso decir, entenderlo de una manera más clara. Pero la hermenéutica es necesario también aplicarla en nuestras vidas. La hermenéutica requiere de ciencia, de mucho conocimiento, y como lo decíamos antes, y arte, porque debemos de aplicarla. Debemos de pedirle al Señor que nos muestre para poder interpretar la manera de una manera clara, y que esa hermenéutica nosotros la podamos practicar en nuestro diario vivir. No solamente interpretando la Biblia, sino también viviendo aquello, viviendo como espirituales. ¿Por qué? Porque por ese testimonio, muchas personas van a llegar. Usted empieza a interpretar la Biblia de una manera espiritual, pero como le decían antes, el propósito de la hermenéutica bíblica no es solamente que usted se quede con el conocimiento, no, sino que que esa hermenéutica bíblica, el propósito es que surja un cambio en su vida. Amén. Que surja un cambio en su vida, y de ahí en adelante usted va a empezar a interpretar la Biblia a la manera de Dios, no la manera de hombres. Entonces, es necesario que nosotros también, cuando leamos la Biblia,
interpretemos, tengamos mucho cuidado cuando se interpreta la Biblia, amén, porque a veces leemos y queremos sacar como que un resumen muy rápido. No, para una verdadera hermenéutica bíblica se necesita meterse mucho en Dios y decir al Señor, Señor, muéstrame si esto es así o no es así. Amén, porque como les decían antes, tener una mala interpretación de la Biblia puede llevar a muchos a la perdición. Y es lo que sucede en muchos casos, como les decían antes, en muchas iglesias. A veces por una mala interpretación de la Biblia, uno va a la perdición, como lo hacía Adán y Eva. Ellos estaban interpretando de una manera que no era. Entonces, ellos en el capítulo 1 sucede algo bonito, que ellos interpretaban, tenían una comunicación, porque recuerden que la hermenéutica, como les decían antes, es escrita, pero también verbal. Entonces ellos tenían una comunicación con Dios, pero en el capítulo 3 surge que ellos ya interpretan, ya empiezan a interpretar, pero no a la manera de Dios, sino a la manera de ellos. Entonces, por malinterpretar las cosas, ellos van y pecan, por una mala interpretación. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado también al interpretar la Biblia. ¿Cómo la interpretamos? Nosotros, ¿cómo la entendemos? Amén. Y otro punto muy importante que lo que es la exégesis y la hermenéutica, es que la exégesis y la hermenéutica nos sirve a nosotros. ¿Para qué? Para cuando usted vaya a preparar un sermón, para cuando usted vaya a preparar un mensaje, usted use de una manera correcta la hermenéutica y la Biblia. ¿Por qué? Como les decían antes, porque la exégesis requiere de que usted tenga mucho conocimiento. Amén. Entonces, ese es un punto muy importante, que la exégesis y la hermenéutica es muy importante para la predicación, que va relacionado con el tema que nuestro hermano Josué Espinosa predicó el sábado pasado, que va relacionado con la homilética. ¿Por qué? La exégesis, la hermenéutica y la homilética no se pueden separar. Ahora, ¿por qué? Usted dirá, ¿por qué? Aquí yo escribí algo, ¿no? Cuando hablamos cuando hablamos de homilética, nos referimos al ejercicio propio de la predicación. La homilética es el arte de predicar. Amén. Quiere decir en palabras sencillas, la homilética es tomar la exégesis. Dese cuenta, para usted presentar la homilética, ir y predicar, porque es el arte la homilética es el arte de predicar. Pero para que usted practique una homilética, para que usted vaya y predique, necesita de una exégesis. Necesita una exégesis interpretada, dándole el uso correcto de la hermenéutica, porque como le decíamos, la hermenéutica y exégesis son sinónimos, van de la mano, porque exégesis es interpretar, explicar, y la hermenéutica también explicar. Entonces, para presentar usted una homilética, usted necesita tener una exégesis, relacionar bien su tema, enfocarse mucho en sus temas, investigar bien ese tema y preparar, darle la hermenéutica a ese tema, que es lo espiritual, lo que Dios a usted le mostró. De ahí usted acercarse al púlpito y presentar de una manera sencilla la homilética, usar la homilética, de una manera sencilla y pertinente para las personas que se encuentran ahí. Entonces, por eso es necesario tener, usar la exégesis, la hermenéutica y la exégesis, la hermenéutica y la homilética. La homilética depende de la exégesis y la exégesis depende de la hermenéutica, ¿sí? La homilética depende de la exégesis. ¿Por qué? Porque es necesario que usted cuando vaya a un sermón no solamente vaya a predicar de lo espiritual, no, primeramente tiene que enfocarse en lo que el escritor está hablando. Dese cuenta, usted va y predica y usted se enfoca mucho en la exégesis. ¿Por qué? Porque tiene que presentar lo que dice la Biblia, lo que el escritor quiere decir, y luego interpretarlo por el Espíritu Santo, que ahí va la hermenéutica. Entonces, por eso estas tres no se pueden separar. Amén. Y esa es mi enseñanza en esta tarde, queridos jóvenes. Que el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Cristian, por esta enseñanza. Como les habíamos mencionado, este curso es un curso básico. El hermano Cristian ha dado una perspectiva bastante amplia de lo que es la exégesis y de lo que es la hermenéutica. Entonces, vamos a ir cogiendo las preguntas o comentarios que tengan. De pronto lo pueden hacer en el chat o también pueden habilitar su micrófono. Entonces, también aquí hay una opción para levantar la mano
en los participantes. Sí, el hermano Cristian, por cierto, el hermano Cristian enfocó todos los puntos necesarios para la correcta interpretación de los textos. Amén. Solamente que lo hizo de una manera con ejemplos, ¿verdad? Con ejemplos. Entonces, por ejemplo, el hermano Cristian mencionaba lo de Adán y Eva. Entonces, si pueden anotar lo que les voy a decir, se dio en 6 puntos. 6 puntos. Amén. El hermano Cristian mencionó varios ejemplos. Entonces, el primero, la palabra de Dios revelada es histórica. Primer punto para la interpretación de textos. Amén. Todo esto él ya lo mencionó, pero lo vamos a resumir. Amén. Primer punto, la palabra de Dios revelada es histórica. Todo esto va a ser útil en la interpretación correcta de los textos. Número 2, hay unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Hay unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Punto número 3, se debe reconocer la diversidad de la Biblia. Aunque la Biblia tiene unidad, pero también se debe reconocer la diversidad de la Biblia. Diferentes textos tendrán diferentes propósitos. Les voy a repetir los primeros 3 puntos. Primero, la palabra de Dios revelada es histórica. 2, hay unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 3, se debe reconocer la diversidad de la Biblia. Amén. 4, la Sagrada Escritura también está unida. Este es un punto que de pronto no lo mencionó el hermano Cristian, pero que lo estoy enfocando aquí. La Sagrada Escritura está unida también a la tradición de la iglesia. Y quiero hacerme entender en esto. Por ejemplo, un ejemplo de esto serían los concilios apostólicos. Es decir, el hermano, de hecho sí lo mencionó, como decía el hermano Cristian, la hermenéutica no solamente es interpretación escrita, sino también verbal, y es algo que se vive. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿de qué se habla en los concilios apostólicos? En los concilios apostólicos se habla, por ejemplo, de, digamos, ¿será que las hermanas de la iglesia se pueden o no pintar el cabello? Entonces ellos van conversando y debaten, los pastores debaten, porque eso es algo práctico, algo que se vive. Entonces lo debaten, llegan a una conclusión y se lo transmite a la iglesia. Número 2, ¿será que los hermanos, otro ejemplo, ¿será que los hermanos pueden hacer brindis? Otro ejemplo también, cosas que se topan en los concilios apostólicos. Entonces los pastores debaten, etc. ¿Será que la mujer que tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio tiene derecho a llevar velo? Esa es otra cosa que se discute. Entonces, cuando vamos a interpretar textos en la Biblia, es necesario tener también en cuenta esas cosas. Es muy saludable muchas veces coger, como dijo también el hermano Cristian, esto ya lo mencionó más conocimiento, ¿verdad? Entonces no es posible, digamos, que alguien en una iglesia diga algo y alguien en la otra diga otra cosa. Entonces por eso son los concilios apostólicos. Para los que no saben qué es un concilio apostólico, los mismos se tratan de reuniones en las que se habla de esto, de temas prácticos de la vida. Entonces todo el pastorado llega a conclusiones que después se enseñan a los hermanos. Amén. Ese es el punto número 4, ¿verdad? Quinto, debemos tener en cuenta la analogía de la fe. Debemos tener en cuenta la analogía de la fe. Ese es el punto número 5. Esto quiere decir que hay coherencia en toda la Biblia. Amén. Hay una coherencia. No estamos hablando de que, digamos, en el Antiguo Testamento o en el libro de Samuel y en el libro de Reyes o en el libro de Samuel y Crónicas, aunque se relatan cosas similares, no estamos diciendo que hay incoherencias entre los dos, sino que dicen lo mismo, pero con una función distinta. Amén. Y número 6, hay que considerar también los géneros literarios. También lo mencionó mi hermano Cristian. Lo único que estoy haciendo es resumirles por puntos para que esto lo puedan llevar ustedes también a la práctica y lo puedan utilizar. Amén. Número 6, hay que considerar los géneros literarios. Por ejemplo, hay libros poéticos, hay el Pentateuco, hay libros históricos, y cada conjunto cumple. Una vez más, para los que ya lo tienen, disculpen si está un poco cansoso, pero lo vamos a hacer para que todos lo comprendamos. Número 1, la palabra de Dios revelada es histórica. 2, hay unidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento. 3, se debe reconocer la diversidad de la Biblia. 4, la Sagrada Escritura está unida a la tradición viva de la iglesia, es decir,
bueno, no sé si usar la palabra tradición, pero a lo práctico. Es como la santidad también es práctica. Amén. Quinto, debemos tener en cuenta la amén. Muchas gracias a nuestro hermano Cristian, como les menciono, el hermano Cristian mencionó todos estos puntos, solo que le estamos haciendo un pequeño resumen. Ahora sí, si tienen preguntas con respecto a todo lo que estamos diciendo, por favor pueden formularlas o pueden levantar la mano o también prender su micrófono y les daremos paso. Vamos a resolver dudas en este momento y vamos a darles unos minutos. También por aquí lo veo a nuestro hermano Abiel, si de pronto desea también ayudarnos como lo hizo en la anterior clase, puede hacerlo. Si alguien de los instructores que forman parte del comité de jóvenes tiene también respuesta a alguna pregunta, puede también intervenir. Pero las preguntas irán directamente enfocadas a nuestro hermano Cristian. Amén. Vamos a apoyar un poco a Cristian, los que estamos en lo que es la instrucción del discipulado. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora sí, les damos paso, chicos. No sé de pronto si mi hermana Evelyn tenga por allí, puede abrir el debate en esta tarde. Adelante, hermana Evelyn. Amén, Dios le bendiga. Ya, a ver, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica? Una de las preguntas que llegan. Amén. Hermano Cristian, amén. Amén. Dios le bendiga. ¿Sí me escucha? O sea, la diferencia entre exégesis y hermenéutica, que la exégesis se enfoca mucho en lo que es la literatura. Por ejemplo, en querer interpretar el texto, un texto, pero no con su propia interpretación. En cambio, la hermenéutica nos ayuda a que usemos nuestra propia, o sea, que interpretemos ya con lo que nosotros entendemos o con lo que Dios nos ha mostrado. Entonces, esa es la diferencia de exégesis y hermenéutica. No sé si me hice entender con la respuesta. Muchas gracias, hermano. Amén, muchas gracias. Entonces, la una es literaria, la otra es más espiritual, en resumidas cuentas. ¿Alguien más? Nuestra hermana Angie, adelante, mi hermana. Hermanos, Dios les bendiga. Bueno, el hermano mencionó ahorita que existen los concilios para determinar si, pues para llegar como a un acuerdo respecto a un texto o a algún tema que se habla, ¿no? Podríamos decir que en ocasiones en la iglesia anteriormente se han hecho malas interpretaciones porque no digo que en todo, pero de pronto antes se enseñaba una cosa y después como que uno empezó a ver que enseñaron otra cosa. Un ejemplo, pues eso lo escuché de una hermana que contaba que antiguamente decían que, por ejemplo, pues no sé si eso llegó a pasar en Ecuador, pero de pronto aquí sí, que si una hermana, por ejemplo, llevaba o estaba en su periodo de menstruación, debía usar una moña roja o algo que la identificara porque no podía pasar al altar si estaba en esos días. Entonces, pues, se podría decir que, o podría creerse que aún hay cosas por definir o por interpretar. A ver, hermana Angie, que es una excelente pregunta. Vamos a darle paso a nuestro hermano Cristian y de pronto, si nuestro hermano Abiel nos puede ayudar también, sería un gusto enorme. Entonces, hermano Cristian. Bueno, sobre eso que dice la hermana que si estaba en sus días, yo creo que no, porque eso le sucede a todo el mundo, ¿no? Eso es algo normal, eso es algo normal que le llega a una mujer. Entonces yo creo que no estaría, eso no sería ni siquiera pecado ni nada de eso, porque es normal que una mujer se enferme como le llega todos los meses. Entonces, no es malo eso. O sea, no es esa la pregunta que hago. O sea, la pregunta es que no es, ese es un ejemplo que yo puse para que me entienda a qué me refiero. Quiero decir que sí, aún hay cosas o podríamos aceptar que de pronto en la iglesia en algunos tiempos ha habido malas interpretaciones de algunos textos, porque pues temas que de pronto pues en la iglesia aún son controversiales, como el divorcio, temas como
¿cómo es que se llama esto? Hablar en lenguas, o que sí o sí tiene una persona que hablar en lenguas para decir si es salva o no es salva. Temas como estos que pues hay unas personas que opinan una cosa y otras que opinan otra, y pues eso se ve en la iglesia. De pronto son temas controversiales, pero se ven. Entonces, aún hay temas que de pronto hay por definir, por interpretar. O sea, de pronto se han hecho, podríamos aceptar que se han hecho malas interpretaciones en épocas pasadas. Bueno, pues hermana, me parece que sí, no, porque la Biblia es clara, ¿no? Entonces, nosotros no podemos causar un debate en lo que es la palabra de Dios y mucho menos en la iglesia. Entonces, como usted decía, se forma mucho, en ese caso se forman muchos debates por ese tipo de cosas, pero por eso es importante la hermenéutica, como lo decíamos, porque la hermenéutica netamente es espiritual y como decíamos, a veces una mala interpretación lleva a alguien a la perdición. Entonces, por eso es necesario que uno se meta mucho en Dios y interprete la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Eso es muy bueno. Y a veces de pronto, como decía nuestro hermano Kevin también antes, a veces de pronto hay temas que nosotros de pronto no entendemos, pero de pronto nos quedamos con un concepto de que de pronto, o de pronto que nosotros entendemos, o que de pronto escuchamos de alguien más. Nos quedamos con eso y por eso se forma un debate. Entonces sería bueno que alguien, por ejemplo, en este caso, uno le pida a Dios que nos revele, y si algún hermano tiene mucho más conocimiento, pues pregunta al hermano qué opina todo esto, hablando, porque por eso surgen malas interpretaciones de la Biblia. Amén, hermano Cristian. Hay manos levantadas. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro hermano. Bueno, no tiene el nombre. Hay una mano levantada. A él le dice. A Andrea Luna me parece que es. Andrea Luna. Entonces nuestra hermana Andrea Luna tendrá la palabra después de nuestro hermano Javier. Adelante, hermano Javier. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Me parece bastante importante la pregunta, la verdad. Nuestro hermano Cristian tiene bastante razón. Recuerdo muy bien que hay una de las preguntas que recién hace un tiempo escuché, que decía una hermana servidora, era del comité de música de una iglesia X, y decía, ¿será que puede mi cuerpo cuando muera? ¿Será que tengo que cremar mi cuerpo o no? Porque la Biblia dice esto, porque un predicador dijo aquello. Entonces yo me pregunté, dígame usted de dónde saca ese razonamiento. ¿En qué parte de la Biblia me habla sobre la cremación? Si será buena, si no será buena, si será correcto, si a Dios le agradará. Y claro, ella no tenía respuesta porque realmente hay cosas que el hombre quiere interpretarlas y añadirlas a la Biblia, pero hay cosas que la Biblia no precisamente habla, ustedes tienen que hacer así. Uno saca razonamientos, como decía hermano Cristian, por la revelación del Señor y porque está meditando en los textos, ayudándose de otros libros también, pero sí hay mala interpretación. Y más que todo esto trasciende de religiones, ¿no? Las religiones no tienen todo el conocimiento que el Señor por su gracia nos ha dado a nosotros, porque esta iglesia es la que tiene la revelación y a esta iglesia el Señor le revela sus más grandes misterios. Entonces, cuando las personas vienen de otras religiones, vienen con unas enseñanzas humanas y ellos creen que la Biblia dice eso, que la Biblia acota eso, pero no es así. Entonces, lo que sí, hablando solamente de la sexualidad, hasta ahora sigue siendo en muchas iglesias un tema tabú, que no se habla y que se malentiende. ¿Por qué? Porque no se da el tiempo, tanto el maestro como quien tenga el papel de enseñar, no se da el tiempo de investigar acerca de la sexualidad desde el punto de vista de la biología y qué dice la sexualidad desde el punto de vista bíblico. Entonces, lo mismo que decíamos en la clase pasada, hay que analizar lo uno y lo otro. No puedo yo solamente centrarme en lo bíblico, ni tampoco puedo centrarme solamente en lo biológico, ¿no? Tengo que empezar la hermenéutica, la exégesis,
es también algunos le llaman arte, pero también es una disciplina casi científica que me invita a investigar acerca de un tema en específico. Entonces yo tengo que aclarar esas dudas es en base a muchos casos, no solamente bíblicos, sino también cotidianos, pero investigarlos. La gente busca a veces en Internet y ese es otro problema. Entonces, en Internet hay una cantidad de páginas y una cantidad de escritores y uno no conoce cómo estaba la vida de aquella persona o uno no sabe para quién estaba dirigido ese mensaje. Y se llenan ellos creen todo lo que leen y no es bueno ser ingenuo en todo lo que se lee porque por eso también suscitan controversias. En tal caso, como decía nuestra hermana Cristian, buscar a alguien que tenga conocimiento, que sea un maestro en esa parte, que tenga una mente también abierta, porque tampoco puedo solamente centrarme, no, es que la Biblia dice esto, es que la Biblia dice el otro, sí, pero hay que también razonar bien acerca de ese concepto, para que no haya malos entendidos y para que la persona se vaya dirigiendo hacia el mejor camino, hacia la mejor decisión. Hay temas controversiales, hay temas tabú, hay temas que no se han explicado bien y por eso también en muchos casos pues provoca que en el caso de los jóvenes tomen decisiones incorrectas por no explicarlas bien, por no hablarlas bien, por no investigarlas bien. Pero yo noto que hermana Cristina ha hecho un gran trabajo y tiene mucha razón en todo lo que ha dicho, que realmente necesitamos la presencia del Señor para entender lo que dice la palabra de Dios. Y si hay alguna incógnita todavía, mejor es guiarse por algún sabio, por alguna persona que sepa, porque no nos podemos quedar tampoco con todo lo que yo sé. Hay personas que han estudiado mucho esto, hay maestros teológicos en nuestra iglesia, hay pastores que tienen un gran entendimiento de la palabra de Dios, más que todo diría yo a los pastores por ser la boca de Dios, por ser los que interpretan la palabra del Señor, o algún maestro, como dice, que sepa también entender la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Esperamos que haya quedado pues resuelta esa duda que es muy, muy importante, ¿no? Y claro, si se han hecho estos concilios es porque los pastores mismos han identificado esa necesidad. Pues sí se cometen errores en la iglesia, pero bueno, nos vamos corrigiendo. Nuestra hermana Andrea Luna, adelante. Amén. No sé si se me escuche bien porque estoy con el teléfono y la verdad no sé si tenga buen audio. Sí se escucha, hermana. Ya. En realidad es una acotación de lo que dijo la hermana Angie. Yo estoy de acuerdo con ella en que sí se han cometido errores realmente, porque es muy importante entender por qué se dijo en ese momento tal capítulo de la Biblia. Hay cosas que hoy en día tienen otra connotación completamente diferente. No debemos interpretar la Biblia con nuestro concepto occidental del siglo XXI, ni como uno lo ve, sino entendiendo el contexto histórico de la Biblia, porque es fundamental respetar el concepto del tiempo. Yo por esto pienso que hubo muchos errores por ese pensamiento, tal vez con toda la buena voluntad de servir a Dios, hicieron estos concilios, pero por supuesto que pueden haber equivocaciones. Además, no podemos tampoco fijarnos, como decía el hermano, que porque el versículo dice esto y el versículo. Esto no se debe pasar por alto, porque en consecuencia se tiende a recurrir a otras fuentes, como decía el hermano, me voy a internet y yo veo que ahí dice una cosa, dice otra, y entra uno más en confusión, cuando la Biblia se interpreta a sí misma. Como la Biblia es un compendio de libros, lo que no se entiende en uno, se entiende en otro. Y así que la mejor forma de interpretarla es utilizando. Esa sería mi acotación, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermana Andrea. Tal vez hermana Evelyn, tal vez una pregunta extra o alguien del... Sí, hicieron una pregunta en los comentarios. Amén. Déjenme encontrarla. A ver si me perdió. A ver. ¿Es necesario ser espiritual para leer la Biblia? Es una de las preguntas. La hermana Cintia pregunta. ¿Es necesario ser espiritual para leer la Biblia? Mi hermano Cristian, adelante. Amén. Amén. Como decíamos en antes,
La Biblia no es un libro cualquiera como otro tipo de libros que, por ejemplo, alguien lee e interpreta de su propia manera. O sea, como decíamos, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, por ende, como decíamos, tiene un carácter espiritual. Entonces, como decíamos y como lo dijo Pablo, entonces es necesario que seamos espiritual porque no muchos en Dios. Tenemos que ser espiritual para poder entender la Biblia, porque por ende no la vamos a poder interpretar de una manera clara. Me gustaría Amén. añadir algo, mi hermano. Adelante, Que hermano. Adelante, sí, hermano. tiene mucha razón nuestro hermano Cristian. Solamente para añadir un caso muy concreto, hay ustedes sé que todos utilizan YouTube y conocen muchísimos canales de YouTube. Hay de todo tipo, entre ellos de gente también que es estudiada, gente que cree en Dios, gente que no cree en Dios, pero me llamó un caso particular de una joven que daba bastantes reflexiones que ella decía, soy agnóstica. Y una persona agnóstica dice, no cree que Dios exista ni tampoco cree que Dios no exista. Es un plano medio complejo y algo medio extraño, la verdad, estar allí ambivalente en las creencias. Y ella decía, hablando acerca de Dios y de Israel. Obviamente ustedes saben que en la antigüedad Israel tuvo muchísimo juicio de Dios, pero obviamente ella lo interpretaba de esta manera. Ese Diosito que, que castiga tan severamente a la humanidad por sus pecados. Ese Diosito. Y la forma en la que lo expresaba y la forma en la que lo entendía, dio a explicar que Dios es realmente uno de los seres más sanguinarios de la historia. Entonces yo pensaba, digo, ¿cuánta gente estará así? ¿Y a cuántos miles le habrá llegado ese mensaje? ¿A cuántos les habrá afirmado ese mismo pensamiento? Porque el diablo es astuto, porque el diablo es totalmente enemigo del Señor. Entonces, como decía nuestro hermano Cristian, no se puede interpretar. Ella lo interpreta pues, de una óptica netamente natural, humana, incluso carnal, porque no es que esté a favor de Dios para nada. Y solamente hablando de ese caso de Israel y del Señor, bueno, ahí hay muchas cosas que hay que ver, no solamente que Dios castigó a Israel. Y cualquiera puede tener esa idea de que Dios es tan malo porque a cada rato había juicio, había calamidad, había crisis, mortalidad, sí, pero también como Dios castigaba, también era un Dios fenomenalmente y gigantescamente sobre la tierra ha visto. Israel lo tenía. Israel conocía al Dios verdadero, tenía sus leyes, su amparo, su protección, su amor, sus beneficios, su todo. Entonces yo no me puedo quedar con una idea de que, ay Dios, ya porque los castigó tan severamente, sí, pero es que también advertía al Señor. Y el salmista dice, el grande es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así que sí, como decía, el hombre natural tiene unos ojos para ver al Señor y más utilizado o manipulado por la esencia maligna. No, mira, este Dios es así, así que no le creas. Pero en cambio uno tiene que por lo menos pedir la revelación del Señor, estar en oración, decirle, Señor, yo quiero que tú me hables, que me hables tú. Antes de leer la palabra del Señor es una hermosa costumbre y así el Señor, no permitirá el Señor que haya pensamientos incluso absurdos, porque el enemigo, créanme, el enemigo es así, trata de sacar ideas de no sé cómo, pero tiene unas ideas que van totalmente en contra del Señor y hay que reprenderlas, porque nuestro Dios es maravillosamente bueno y no me caben las palabras para decir lo que es Él, pero Él es bueno y bueno será siempre. Eso nomás era. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Abiel. La hermana Mercy González preguntó, ¿cuáles son las reglas de la hermenéutica y exégesis? No sé si les llegaría el mensaje, pero les envié los pasos resumidos. Están en el chat, entonces los pueden revisar allí. Están escritos y si no los tienen, pues no hay problema, nos escriben después, porque claro, si los dictamos, pues no todos han alcanzado a copiar, pero vamos a pasarlos por escrito. Amén. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. No sé, hermana Evelyn, tal vez viste alguna pregunta en los comentarios.
No, hasta aquí no ha llegado ninguna pregunta, mi hermano. Amén, amén. Si tienen preguntas, chicos, pueden levantar la mano. Pueden levantar la mano o pueden intervenir directamente, pueden hacerlo con toda la confianza. Y les ayudaremos a resolver las dudas que tengan. No sé si nuestra hermana Cintia, tal vez tenga una pregunta que le hayan formulado. También ahorita veo que nuestro pastor De Luis hecho, está sí. conectado. Sí, Amén, ñaño. amén, Cintia, Tengo una adelante. pregunta. Sí, adelante. Para predicar, ¿debo prestarle más atención a la hermenéutica o a la exégesis? ¿Cuál tiene más peso? Amén. Como les decíamos en antes, es necesario que, porque como les decían antes, estas tres no se pueden dividir, entonces es necesario y homilética. Entonces, como le decíamos, la hermenéutica, ciertamente, el exégesis ciertamente se basa en lo que es historia y todo eso, conocimiento, mucho conocimiento, ciencia y todo eso, y la hermenéutica interpreta lo espiritual. Entonces, yo creo que ambas, es necesaria de ambas. ¿Por qué? Porque si usted lleva la exégesis al púlpito, pero si no lleva la hermenéutica, la persona se queda con conocimiento, no como que llena, porque la interpretación del Espíritu Santo es necesaria. Ahora, si usted lleva la hermenéutica y no el exégesis, va a llevar solamente interpretación espiritual, pero no va el creyente no va a entender, lo que de pronto esté muy claro el mensaje. Entonces, por eso es necesario la hermenéutica, la exégesis y la homilética. Estas tres son un fundamento muy importante, no se pueden dividir. Amén. Muchas gracias, hermano Cristian. Nuestro pastor Luis Chango también se acaba de conectar. También nos va, de pronto, si hay alguna duda que ya se va acabando el tiempo, pero podría nuestro pastor también ayudarnos. Dios le bendiga, pastor. Él también podría ayudarnos si es que tienen alguna pregunta. Amén. Hay una pregunta para el hermano Cristian. Hay esta frase o eslogan de que Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. ¿Significa entonces que se puede predicar la palabra y la palabra hablará por sí sola? ¿O cómo resolvemos este dilema de que Dios respalda su palabra, hermano Cristian? Amén. O sea, es verdad que Dios respalda su palabra, pero por ejemplo, si en este caso, digamos, yo no me preparo, cómo Dios a mí me va a usar, porque es necesario que el joven para predicar o para algo, es necesario que se prepare. Entonces, sí es verdad que Dios nos respalda y todo, Dios nos usa, pero es necesario que nosotros seamos responsables con lo que, por ejemplo, en este caso, en una predicación. Yo no me puedo, por ejemplo, parar en el púlpito y saber que a mí Dios me va a usar y a leer y que Dios haga el resto. No, porque es necesario preparar el exégesis, como lo decíamos. Preparar un buen mensaje para que el pueblo entienda. Una respuesta. Amén. Amén. Hay una mano levantada de nuestra hermana Janet Solís. Sí. Ese es el nombre, ¿no? Janet Solís. Sí, Janet Solís. Dios les bendiga, ¿me escuchan? Amén. Adelante, mi hermana Janet. Dios les bendiga. Bueno, yo me llamo Michelle Solís, solo que el celular es de mi hermana. Pues yo tengo una duda y es que si eso que estamos aprendiendo es demasiado importante, porque lo veo que es demasiado importante para cada cristiano, ¿qué pasa con los hermanos que no estudiaron? Porque comentaba el hermano Cristian que es importante incluso para nuestra salvación, para no desviarnos hacia otras cosas. Y además es importante para predicar la palabra, es importante en la interpretación de los textos. Entonces, ¿cómo hacían los hermanos que no sabían de pronto lo que estamos aprendiendo ahora? Sobre el exégesis, sobre la homilética, esas cosas. No sé si me explico. Adelante, hermano Cristian. Amén. Yo creo que sí es importante. Bueno, de pronto, antes una hermana dijo que de pronto a veces
bueno, ahora antes no había los medios que ahora nosotros tenemos. Antes no habían los medios que nosotros ahora tenemos para poder investigar, para poder indagar y aclarar más las dudas. Entonces, de pronto yo creo que por eso también, como dijo antes la hermana que dio, que acotó algo, sucedían ciertos errores. Pero ahora que nosotros tenemos esta oportunidad, por ejemplo, tenemos los medios para poder investigar, prepararnos, es muy importante. Yo creo que es muy importante porque tener una buena interpretación de la Biblia nos va a llevar a que la persona entienda y no malinterprete la Biblia, porque como dijo nuestro hermano Chango, nuestro hermano Abiel, a veces por una mala interpretación de la Biblia hay muchos jóvenes que se apartan. Entonces es muy importante estos temas, son muy importantes poder interpretar la Biblia, tener el conocimiento, y ahora que tenemos la oportunidad, es bueno prepararnos. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Cristian. No sé, tal vez, si mi pastor Luis estará por allí para que también nos ayude respondiendo a esta pregunta. Mi pastor Luis Chango, tal vez esté por ahí. Parece que lo vemos conectado. Sí, es una pregunta bastante importante. Dios le bendiga. Sí. Amén, hermano Kevin. Saludos a todos los que están participando también. No enciendo la cámara, por a ver, déjenme mirar si puedo. Si puedo. Bien. Sí, ahí encendí la cámara ya, aunque sea del celular. Sí, quiero felicitarles a todos los que están participando de esta tarde muy bonita. Adquirir conocimiento nunca es un tiempo perdido, ¿sí? Y dar o dedicar tiempo al aprendizaje no es tiempo perdido, es un tiempo muy bien invertido, porque como se dice comúnmente, pues es mejor ser ignorante un minuto en la vida que toda la vida ignorantes. Y si se puede, si hay alguien que nos puede ayudar a salir de ese estado, entonces un problema con la conectividad del pastor, me parece. Sí, se le cayó la señal. Sí. Ya. Bueno, mientras nuestro pastor recupera la señal, vamos haciendo ya la última pregunta. Vamos a recetar una última pregunta porque ya se acerca el fin de la clase. Entonces, si alguien tiene una última pregunta con respecto a la exégesis y la hermenéutica. Amén. Exégesis, hermenéutica, y también en estos días se volvieron a añadir personas al discipulado. Si alguien tiene una pregunta con respecto a eso, también la podemos resolver. Entonces, una última pregunta, tal vez, con respecto a la exégesis y la hermenéutica, o con los pasos o pautas generales. Como les decíamos, este es un curso básico general. Entonces, por ejemplo, las pautas que les acabamos de mandar en el chat son pautas para que ustedes también vayan e investiguen. Amén. Y que, de ser posible, pues apliquen este conocimiento a cuando ustedes armen un mensaje, a un estudio bíblico, lean la palabra de Dios, o incluso cuando le expliquen la palabra de Dios a alguien más. Amén. Entonces, si no hay más preguntas, podemos ir cerrando. Tal vez, hermana Evelyn, tengas alguna pregunta por allí guardada. Una Disculpen. Amén, ahí está nuestro pastor. Sí, es que se me fue la señal del internet, del celular. Entonces les decía que les felicito a todos por este tiempo, ¿verdad? Que han dedicado para el aprender algo más. Yo tengo un decir que más vale ser ignorante un minuto en la vida que toda la vida ignorantes. Cuando hay una oportunidad de aprender hay que aprovecharla. Todos estos tiempos no son tiempos perdidos, son tiempos invertidos. Y qué bueno que ustedes en la juventud, en la edad que ustedes tienen, puedan aprender y estén interesados en aprender y de esta manera aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra del Señor.
ahora que están jóvenes, almacenen mucho conocimiento, porque las ocupaciones de pronto son pocas, aparte del estudio, no tienen otra preocupación más, pero ya cuando se casan, cuando ya tienen sus hijos, tienen que trabajar, tienen que velar por sus hijos, por la esposa, tienen que velar ya por el trabajo que les ha tocado, en fin, el servicio al Señor, ya tienen que hacerse las personas culpo para poder atender todas las áreas y no quedar mal con ninguna de ellas, porque todas esas áreas son áreas muy importantes. Los hijos, la esposa, en el caso de ustedes, las mujeres, el esposo, en fin, todas esas áreas son importantes y de mucha responsabilidad. Bien, estaba escuchando la pregunta y la respuesta también, muy bien la respuesta del hermano Cristian, muy bien, muy acertada. A esto quiero añadir, porque la hermana preguntaba, ¿y cómo hacían antes los hermanos? Bueno, gracias a Dios por las herramientas ciertamente que hoy tenemos, pero la operación del Espíritu Santo en la predicación no tiene que estar ausente, por más conocimiento de hermenéutica que tengamos, por más conocimiento de... Podemos basarnos solamente en el conocimiento teológico y no depender ya del Espíritu Santo. Tenemos que seguir orando para seguir preparando los mensajes. Tenemos que seguir dependiendo del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es un ente de carácter espiritual y el ser humano es muy propenso a no entender o es muy propenso a olvidarse lo que escucha, es muy propenso a muchas cosas. Por eso es importante pedir al Señor en oración que nos revele su palabra, que nos dé entendimiento a nosotros primero y que nos hable a nosotros primero para poder enseñar con el uso del conocimiento. Y también las experiencias con Dios son sumamente importantes para no ser solamente predicadores exponentes, sino predicadores que expongamos, pero también desde la óptica de la vivencia, de la experiencia. Eso es muy importante. Por eso la vez anterior les decía que le pidan al Señor que les permita tener experiencias, pero experiencias muy bonitas con el Señor. Cuando usted se enferma y pidió oración y oraron por usted y el Señor le sanó, esa es una experiencia única. Es una experiencia hermosa que cuando le toque hablar del poder de Dios, usted va a decir, Jesucristo todavía sana. Jesucristo todavía sana. Entonces, nunca dejen de depender del poder del Espíritu Santo. Todos estos métodos nos ayudan a una mejor interpretación. ¿Cómo le parece que hace muchos años atrás, cuando la iglesia estaba comenzando en Colombia, un hermano interpretaba muy mal aquel versículo que dice, el padre que ama a sus hijos madruga a disciplinarlos? Y él interpretaba naturalmente de esta manera. A las 5 de la mañana se levantaba con el látigo y le daba látigo a todos los muchachos. Así es que ya al pasar los tiempos, los muchachos 5 de la mañana ya no estaban en la cama, ya andaban por el monte, por ahí escondido de ese padre, por ahí ese padre andaba buscándoles para darles látigo, y los hijos se quejaron con el pastor y le dijeron, pastor, bueno, le dieron la queja, ¿no? Y el hermano le fue a visitar, el pastor le fue a visitar y el pastor le preguntó, pero hermano, ¿por qué hace usted eso? No, pastor, pero es que aquí dice la Biblia, que el padre que ama a sus hijos madruga, les estoy dando látigo. Entonces digo, no, hermano, pero no es así. Eso no significa, no quiere decir esto la palabra. La palabra quiere decir que cuando están pequeñitos los hijos, ahí es que madruga la edad de ellos a enseñarles la palabra. Entonces ahí entendió el hermano y dejó de darle látigo. Y así, ¿cuántas por ahí alguien que le molestaba a un hermano y la gente inconversa le molestaba al hermano y le decía, sí, hermanito, ¿no? Mira que un golpe en la mejilla al hermano. Y el hermano, pero había leído el versículo completo y dijo, no, pero no has leído también la Biblia que dice que es mejor dar que recibir, y también le cayó al otro.
Entonces, vio, ahí está la interpretación sin hermenéutica, sin, sin exégesis, mala interpretación. Pero eso no quiere decir, reitero, que vamos a dejar de depender del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, mi pastor Luis. Muchas gracias al Comité de Jóvenes, a nuestro hermano Javier, y a cada uno de ustedes por sus preguntas.